Hola, ¿cómo están? Este mate lo quiero dedicar a uno de los temas más comunes de preguntar con respecto al tarot, y es con qué baraja empezar. Y aquí podemos dividir las opiniones en dos grandes grupos. Yo soy partidario de una y principalmente me voy a dedicar a defender el porqué, lo cual va a traer varias consecuencias y como de costumbre va a hacer que mucha gente me odie. Hay quienes te van a decir que tienes que partir con una baraja Whitesmith y otros, sabemos, que te vamos a decir que tienes que partir con una baraja Marsella. Mm. Y yo quiero ser claro. Muchas veces me encuentro con colegas, con tarotistas. Yo no voy a decir que no son tarotistas. Toda persona que saque cartas y construye una narrativa de sentido a partir de las alegorías que ve en esas cartas está haciendo el trabajo oracular. Ahora, cuando ese colega me dice, no, es que yo no leo con Marsella porque no conecto, como que no me hablan, yo desconfío de ese colega. O sea, yo ya sé que ahí no hay mucho donde profundizar. Y eso va por dos caminos. Ojo, porque incluso uno se puede encontrar con gente que es bastante erudita y que te va a decir lo mismo, lo cual también me causa desconfianza. Y es que te van a decir, no, es que es mucho más fácil leer las cartas de Rider White Smith porque traen figuritas. O sea, el ejemplo típico. En las cartas de Marsella, lo que vamos a encontrar en el 2 de oro son dos monedas con alguna gráfica más. Y en la baraja de White Smith vamos a encontrar una imagen figurativa con una persona haciendo cosas. Y claro, al tener alegorías figurativas claramente representadas en las cartas, lo hace más fácil. A ver, cuando nosotros estamos realizando la tarea oracular basado o a partir de las imágenes que nos entrega el tarot, no estamos buscando las cosas evidentes. Basarse en lo que te muestra la carta, en la figura, en lo representado, es no profundizar, es quedarse en lo de encima. De hecho, me parece peor porque esta gente, por lo general, que son los lectores de Whitesmith, le llaman arcanos, que es un nombre muy reciente que se les da a las cartas. A partir de 1850 se le empieza a decir arcanos a las cartas. Y arcanos te van a decir, no, es que quiere decir algo oculto. Pero esa gente no profundiza en el significado oculto de las cartas, todo lo contrario, se queda en lo más evidente, en lo que está dibujado. O sea, se queda en lo connotativo y no pasa nunca a lo denotativo. O sea, donde hay un nivel de incoherencia y de falta de capacidad de análisis. Mm. Si un 3 de oros no te dice nada, número uno, no tienes una capacidad de análisis simbólico. Porque ya el solo hecho de que sea 3, todo 3 tiene toda una profunda simbología para quien ha estudiado tanto la numerología como la geometría. O sea, todo lo que viene del pitagorismo te da con solamente el concepto del 3. Uno podría estar hablando largo rato. De hecho, la Trinidad Divina, el triángulo, hay tantas cosas ricas que partir solamente del 3. Y el hecho de que sea de oros, por poner un ejemplo, nos da ya solamente del elemento oro nos da un montón de significado. El hecho de que el oro nosotros lo representemos hoy en día con el elemento tierra, perdón, sí, hoy en día con el elemento tierra, algún tiempo también se le relacionó con el elemento fuego, cualquiera de los dos elementos, entendidos conceptualmente, también nos va a enriquecer y con eso ya podemos construir toda una interpretación a partir de esa carta. Si no eres capaz y necesitas dibujitos claros, es que no conoces ni el significado del 3 ni el significado del elemento al cual corresponde la carta. Y es que la gente se queda como en lo más básico de los elementos. Pero los 4 elementos los plantea Aristóteles a partir de Empédocles y le dedica tiempo.
a recoger las distintas, a construir en realidad toda una genealogía elemental con Tales de Mileto, con el Arjé del agua, con Genófanes de Colafón, dudosamente con el Arjé de la tierra, con Anaxímenes, con el Arjé del aire, con Heráclito, con el Arjé del fuego, y que además tendríamos que agregarle a Pitágoras y compañía con el Arjé numérico. Y el Arjé, que se acostumbra también a entender solamente como el origen, el principio de las cosas, y de ahí también este sentido medio de creación divina, se traduce muy directamente del griego, porque no es solamente principio origen, es norma, regla, forma, límite. Es claro, es origen entendido como que el origen es determinante en la forma del fenómeno observado. Todo lo cual implica estudiar el entendimiento clásico de la ontología y la epistemología. Pero quien no dedique tiempo al estudio de estas cosas va a necesitar dibujos, Y esos dibujos te van a llevar a interpretaciones muy limitadas y muy simples por lo demás. Por otro lado, te van a aparecer lectores de cartas más eruditos, que han estudiado Cábala, que han estudiado un montón de cosas. Yo mismo me están diciendo, les estoy leyendo la mente. Y te van a decir, no, es que yo leo el tarot Rider Waite Smith porque Waite Smith era un gran erudito y que él estudió en la Golden Dawn y que en sus símbolos encontramos la cábala y este otro secreto y el de más allá y el de más acá. Bueno, sí, pero no lo tenemos expreso. Sabemos que Arthur White ahí colocó sus conocimientos de erudito inglés de finales del siglo XIX, principios del XX. Pero si uno se lee el libro de White, es bien incoherente muchas veces con lo que uno ve en la carta. Yo cuando empecé a leer, yo leí mucho tiempo Rider Waite Smith. Yo no soy alguien que no haya leído, que desconozca. Yo por años leí esa baraja. Así que no estoy hablando desde la ignorancia. Después de mucho tiempo me di cuenta de que estaba limitado a mi capacidad de lector de tarot por la baraja. Y volví a la fuente. O sea, al final, todo buen lector de tarot lee Marsella. Eso, duela a quien le duela. O por lo menos sabe, no tiene problema en leer Marsella. Después, si quieres leer tarot de gatos, está bien, lee lo que quieras, cartas Pokémon, Sakura Card Captor, lee lo que quieras. Pero la base, para empezar, está en Marsella. Porque te obliga, número uno, a estudiar, número dos, pero me estoy escapando, estoy hablando de los lectores eruditos del Waite Smith. Bueno, Arthur White sí, era un gran erudito, pero también era un prepotente patriarcal de la época y que se creía muy superior al resto y que creó sus propias órdenes espiritistas, iluministas, de todas esas cosas propias de la época. Y muchas de esas cosas están reveladas, están escondidas, y lo más probable es que lo que nosotros conocemos como la baraja Waite Smith sea la baraja exotérica y que dentro de sus órdenes se trabajase con otra baraja. De hecho, hay otros triunfos, arcanos mayores conocidos que diseñó White. Así que el verdadero significado de lo que quiso poner White no está así como información disponible. A todos esos especialistas en cábala y astrología del Waite Smith, me gustaría saber de dónde sacaron sus fuentes. Porque hay muchas cosas que son incoherentes. Ojo que esta gente no inventó las relaciones de la cábala, por ejemplo, con el tarot. Pues, desde los principios que tenemos, de los primeros registros que tenemos sobre adivinación con tarot, estoy hablando tanto de Teilla como de Gebelin en el siglo XVIII, mediados, tenemos ya relación con la cábala, pero totalmente al revés como se desarrolla a final del siglo XIX. En serio. O sea,
Tanto Gebelin como Eteiya, si bien no lo profundizan, hacen relación a la relación de cantidad, digamos, entre las letras del alfabeto hebreo y la cantidad de triunfos. En esos tiempos jamás se les llamó arcanos mayores, por cierto. Eran los triunfos del tarot. Entonces, teníamos 23 triunfos, 23 letras del alfabeto hebreo. Aquí debe haber alguna relación. Pero en ambos casos, se entendía que ¿cómo se llama? Que la carta más importante no era el uno, no era el mago. De hecho, ellos jamás le habrían llamado mago al bagatela. Le bagatela, el bagatela es una cosa de menor importancia. Son los trucos, son los engaños. Es ese tipo que se instala a jugar el pepito pagadoble. El tipo que maneja ciertos conocimientos operativos, pero no es esa gran magia. Voy a usar una analogía del tarot, no digo que sea así. No sería Sagitario, sería Géminis, más de lo práctico y más de lo ingenuo. Pero es una cosa que te atrapa y una cosa menor. Lo realmente importante está en la carta del mundo. Ahí tú pones a Aleph, ahí tú pones lo completo. De hecho, es el mayor de los triunfos, por tanto, el más importante. En cambio, los que empiezan a hacer estas relaciones cabalísticas, porque les recuerdo que la cábala no es solo el árbol de la vida, la cábala incluye geometría, etc. Lo hacen completamente al revés y sin justificártelo, y te ponen como que lo más importante es este mago que cambian al bagatela. Ahí también siempre he encontrado que en esa vuelta hay una representación de este antropocentrismo patriarcal, egocéntrico, modernista del hombre, y estoy diciendo hombre en todo su sentido, del hombre imponiéndose sobre los elementos y sobre la realidad, a su voluntad y toda esta cosa soberbia del hombre industrial. Y sí, trae monitos, así que por eso es más fácil. No, en realidad la gente que empieza a leer con el Rider Waite Smith se queda limitada en sus capacidades de interpretación. Porque por una parte, o se quedan atrapadas en los dibujitos y no son capaces de profundizar en la alegoría que representa la carta, con todas sus metáforas y todos sus elementos simbólicos, sino que se quedan solamente en lo evidente del dibujo. O por otra parte, porque creen que van a encontrar en las relaciones, en las correspondencias de sus símbolos esotéricos, van a encontrar las respuestas. Que esa otra vía, además, que es como muy, muy intelectual, muy erudita, conlleva una cosa que va como en contra del propio proceso de lectura de tarot, donde uno no está trabajando con la mente. Cuando uno estudia el tarot, aplica la mente, sí. Estudiando, investigando, buscando relaciones, ampliando los significados, llenando de contenido cada una de esas imágenes alegóricas. Pero a la hora de leer, uno lo saca del estómago, uno tiene que olvidar todo eso que ha estudiado, que es necesario porque sirve de preparación para no estar desnudo a la hora de interpretar. Todas esas cosas previas que se estudian facilitan que entendamos mejor lo que nuestras emociones nos quieren decir al momento de la lectura. Pero no son lo fundamental, si lo importante es lo que uno saca al momento de leer. Y cuál es el nivel de profundidad con que uno puede llegar a leer, que en el fondo también es el nivel de profundidad que llegamos a tener en la comprensión de nuestras propias emociones. Si nos quedamos simplemente en las figuritas, en esas cosas superficiales del Rider Waite, no estamos haciendo realmente una lectura profunda de tarot, y a fin de cuentas daría lo mismo si estuvieras haciendo eso con cartas Pokémon o Sakura Card. Y el tema es que también la gente anda buscando cartas libros con significado de las cartas. Bueno, a mí me pasó.
A mí me pasó, también pasé por esa etapa, si no, lo digo como si fuesen otros, ¿no? A mí también. De hecho, yo tenía grandes conflictos con el White Smith y no entendía hasta que alguien me recomendó los libros de la Rachel Pollack. Qué buenos libros, por lo demás, es como... Que claro, ella hace este ejercicio que muchos otros tratan de hacer, no con el talento de esta mujer, eh, en el que como que barre, olvida, se pasa por alto todo lo que el autor intentó poner ahí de manifiesto y evidente, porque no hay símbolos en ese tarot, hay signos, hay señales que aluden a algo intencionado, no es en ese concepto abstracto y del símbolo. Se lo salta y busca esta otra connotación y empieza a darle las relaciones con la vida contemporánea y moderna y con símbolos de la vida moderna, o metáforas y alegorías, relacionando, no sé, al Joker de Batman con el loco y eso, que a mí me abrió los ojos frente a la lectura del White, y a partir de ahí leí esa baraja por muchos años, pero igual, después me quedé corto. Y de hecho, siempre después tuve como un grado de molestia de leer. Creo que gran parte de que haya dejado un tiempo el uso de la baraja de tarot, la haya alejado de mis prácticas, tiene que ver con el desagrado que me provocaba el saber de que habían ahí señales, no símbolos, intencionalmente colocados y a los que yo no iba a poder acceder porque eran parte de una secta determinada que era de White. Bueno, y el concepto de abstracto es lo que más hay que considerar aquí, y es la capacidad que uno tiene que tener. Especialmente en estos tiempos. Porque interpretar, vamos a decir, los triunfos, en teoría es más fácil, porque hay figuritas y dibujos ahí que son representativos del concepto que está detrás. En realidad, ahí la parte figurativa es más evidente porque los conceptos que están atrás requieren mucho más estudio. O sea, enfrentarse a algunas de las virtudes, que son la fuerza, la justicia y la fortaleza, la justicia, la prudencia que no está. Oh, en mi memoria. Justicia, fortaleza. Oh, mi memoria. Bueno, ya me acordaré, da lo mismo. Pero enfrentarse a cualquiera de estas virtudes cardinales implica estudiar, ya sea desde su vista más religiosa o de su enfoque más original, que es lo que plantea Aristóteles. Y que entendamos que estas figuras aparecen justo a principios del Renacimiento, estas metáforas, cuando venimos saliendo de la escolástica, que es principalmente aristotélica. De ahí que encontremos esta coincidencia entre las virtudes cardinales de la Iglesia Católica de la época con lo que plantea Aristóteles. La, la cabeza, voy a tomar otro mate a ver si me acuerdo. Está en justicia, fortaleza y templanza. ¿Cómo se me olvida la templanza? Que hay que entenderlas en ese concepto pero así que por eso es tan evidente la figura, porque hay que recordar un montón de contenido filosófico que hay que estudiar para poder interpretar la carta. En cambio, les voy a decir, arcanos menores, nombre ultramoderno, pero los números de los palos no refieren a esos grandes conceptos filosóficos. Refieren a cosas más cotidianas de la vida y que pueden tener multiplicidad de formas. Y de ahí que también tengan que ser cartas más abstractas. O sea, que sea un 4 de bastos. Que puede ser muchas cosas pequeñas de la vida. Muchas cosas que están ahí alrededor. Y que pueden pasar. Y que tienen otra forma de interpretarse y que de hecho son menos relevantes también. O
no nos interesa tanto el detalle en esos momentos de la lectura. Y son además momentos en la narrativa que son muchos más abstractos o ambiguos, porque también son de menor importancia o nos muestran que pueden tener mayor variabilidad. En cambio, al ponerle dibujos, darle el mismo peso representacional que los triunfos, estamos quitándole ese nivel de valoración que nos permite enriquecer y dar los matices necesarios a la lectura. Pasa como con la música, ¿no? En la música docta antes nos encontramos una gran preocupación por el matiz, por el pianísimo, por el fortísimo, por tener estos cambios. En cambio, la música hoy en día es todo el tiempo, cada vez más plana, más carente de matiz. Y en la lectura de tarot parece que ocurre lo mismo, ¿no? Así como que intentamos leer todas las cartas con el mismo nivel de importancia, siendo que hay cartas que hay que leerlas con mayor intensidad y otras con menos. Así si te sale una lectura de puros números, tú sabes que es algo menor y más variable. En cambio, si te sale una solo de triunfos, aquí hay cosas importantes y que además te exigen más cabeza porque hay que entrar a relacionar todos estos temas que hay que tenerlos previamente estudiados para no ponerse a hacer las relaciones al momento de la lectura. Resumiendo, si quieres aprender a leer tarot de verdad, tienes que partir con una baraja Marsella. Una vez que te aprendes la Marsella, puedes leer con cualquier cosa después, porque te va a resultar mucho más fácil. Vas a poder leer cualquier cosa después. Pero si partes leyendo con el tarot de los gatos, con el tarot de White Smith o cualquier otra baraja porque te gusta simplemente, vas a terminar atrapado en esos símbolos específicos que hacen referencia a cosas súper específicas, limitando tus capacidades interpretativas generales. Espero haberte ayudado con estos consejos y nos vemos en otro matecito. Y voy a subir más de tarot si ya vi en la comunidad que es lo que más les interesa. Nos vemos.